Muy buenos días. Nosotros, como siempre, estamos deseando que llegue el sábado para compartir con ustedes Agenda Agraria. Realmente una semana donde hemos tenido lluvias, precipitaciones pluviales en varias regiones de nuestro país, sol que ha ido acompañando también al productor agropecuario, a la costa para que se acerquen los turistas y al campo para terminar con algunos cultivos como por ejemplo aquí en el sudeste la cebada que ya se está cosechando, el trigo que prontamente también se va a cosechar, el productor que está pensando en una soja de segunda que es prácticamente de primera porque la cebada se levanta muy temprano y va a dar esa ventanita para entrar con la soja de segunda pisando la soja de primera. El girasol que está bárbaro y que ha ido levantando en precio y que el productor también está esperanzado con el girasol, una producción que va a ser quizás con más promedio de lo pensado, no se va a justificar el precio, pero ojalá que esa compensación en tener más producción y que podamos tener un trigo pisando quizás los 19 millones de toneladas, un maíz que va a ir un poquito más hacia arriba de lo esperado, un girasol que levantó el precio, algo que se vaya acomodando, puede ayudar a que el productor realmente terminemos el 24 y empecemos el 25 mucho más optimistas. Vamos a tener una nota con Mariana Villafañe, la ingeniera Mariana Villafañe, quien es consultora privada, que está en contacto permanente con los productores agropecuarios, una amiga de Agenda Agraria y que va a estar con nosotros para comenzar el programa de esta forma. Estamos saliendo por la ruta 77 de la localidad de Miramar porque teníamos una cita con Mariana Villafañe, ingeniera que aparte es una amiga de muchísimos años y que nos da gusto encontrarla y charlar un poco sobre diferentes cultivos. En este momento estamos sobre un cultivo de cebada. Bienvenida Mariana, contame cómo viene esto. ¿Cómo andás, Marcelo? Bienvenidos a casa. Estamos en mi campo experimental de Fina, donde tuvimos todos los ensayos de este año y ya aproximándonos a la cosecha. Sí, una cosecha muy esperada, con un clima muy variado, ¿no? ¿Cómo ha ido transcurriendo ese clima en el cultivo? Bueno, creo que todos tuvimos una siembra muy esperanzadora en lo que era a nivel de clima, no tan esperanzadora a nivel mercados, pero se fue revirtiendo con el paso de la campaña. En junio nos llovió bien, veníamos con buen agua en los perfiles, julio se nos secó, empezó a hacer ese frío, toda esa falta de lluvias en julio complicó un poco sobre todo el establecimiento de la cebada y después agosto, septiembre con buenas lluvias, pero octubre nos complicó la vida. Nos llovió y eso nos dificultó todo. Sé que estás como consultora en diferentes establecimientos. ¿Cómo lo ves al productor? Porque tenía muchísima esperanza, estaba muy esperanzado con los cultivos de Fina y se complica, ¿no? Sí, bueno, creo que en realidad viene a cumplir lo que el productor venía temiendo allá en abril-mayo cuando planificó la campaña. La falta de buenos precios y demás. No esperamos que viniera por el lado de los rendimientos. Sí mejoró el valor del trigo y de la cebada a nivel mercado, pero se nos complicaron los rendimientos y eso es lo que el productor está viendo ahora. Entonces está en un clima, creo que al igual que el tiempo meteorológico, un desconcierto bastante grande. De la cebada y el trigo, ¿qué ves que haya sufrido más? La cebada. La cebada sí, porque veo más complicada la emergencia. Recordemos que la cebada se siembra un poquito más tarde que el trigo, como para que no le agarre los grandes fríos, los últimos fríos en octubre y nos afecte la floración. Bueno, nos agarró sequía en la floración y de chapa después todos esos fríos de noviembre que hicieron que se terminara de enfermar al final de su ciclo. Sí, vos tenés en este campo de ensayos tuyos, la veo la cebada bastante bien, pero bueno, ya se ha cosechado bastante cebada. ¿Y qué noticias tenés? Y las noticias no son buenas. Sí, los rendimientos son bastantes tigres. Tristes, digo. Y alrededor de 2.000, 3.000 kilos incluso, para el lado de Necochea, Lobería, hablaban de 2.000 kilos, 3.000 kilos. Acá tenemos lotes con los mismos problemas. Y de vuelta, el problema fue la implantación, que tuvo ese frío de julio y esa falta de lluvias hizo que la cebada se implantara bastante complicadamente y después el no tener lluvias en octubre, que era cuando necesitaba desarrollar follaje y florecer, ahí eso también afectó el rinde. Entonces vos a campo las ves lindas y después cuando vas a levantar te das cuenta que nos faltaron espigas y nos faltaron granos. Faltaron espigas y faltaron granos, no hubo llenado.
Para finalizar, pasemos al trigo. Con este marco de cebada pasamos al trigo. Y bueno, todavía no entramos, ¿no?, en esta zona a cosecha. Y los ansiosos de siempre ya han levantado algunos lotes, todavía sin datos de rendimiento, no nos han contado cuántos camiones sacaron por lote, así que, pero sí, los trigos están mejores porque se implantaron bien a principios de junio, hubo mucha siembra en término, entonces los ciclos largos están increíbles, los que se sembraron ya más intermedios a cortos, más complicados, pero creo que en trigo el panorama va a ser mucho mejor. Sí, posiblemente, bien decís vos, aquellos que entraron largos van a poder levantar antes y bueno, irán a entrar con una soja de segunda. ¿Está el rumor? Sí, este año es un gran año para soja de segunda, sobre todo porque estamos cosechando anticipadamente. Claro, mínimo, sí, 1 semana, 2 semanas la cebada, ya para esta situación deberíamos estar a plena cosecha y yo creo que ya hay bastante cosechado. Yo calculo que el 50% está levantado. Así que todo eso va a soja de segunda, que es casi una de primera. ¿Por qué? Porque las de primera están con muy poco desarrollo. Los fríos que hemos tenido y las lluvias constantes no han favorecido mucho el desarrollo de la soja de primera, así que se van a emparejar enseguida. Con una cosecha récord de trigo que avanza a buen ritmo, aconsejan no apurarse a vender. En Argentina se espera una de las mejores cosechas de trigo de la historia, mientras el USDA ajusta a la baja los stocks a partir de un recorte en las proyecciones europeas y una caída en el estado del cultivo en Rusia. En el informe mensual elaborado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las mejores noticias para los productores argentinos vinieron por el lado del trigo. El dato a seguir, de acuerdo a la consultora AZ Group, es que mientras a nivel mundial el organismo norteamericano recortó las estimaciones de producción, en nuestro país se espera una de las mejores cosechas en la historia del cereal. Por el lado del USDA, se ajustó la proyección global de producción triguera 2024-2025 a 792,9 millones de toneladas, una disminución de 1,8 millones de toneladas respecto al informe previo. Este ajuste se origina a partir de una serie de factores. En primer término, el recorte de la producción de la Unión Europea, que cayó a 121,3 millones de toneladas. En Rusia, la consultora Procerno estimó que el 38% del área sembrada presenta un estado de cultivo malo, mientras que la agencia Sovecon proyectó exportaciones rusas por 44 millones de toneladas, por debajo de los 47 millones reportados por el USDA. Volvíamos con la promesa de seguir con Mariana Villafañe hablando de otros temas. Ya vamos a entrar ahora en el cultivo de girasol y de maíz. ¿Qué es lo que pensaba el productor? Ella está en contacto permanente con los productores agropecuarios y sabe bien qué es lo que pasa en la región. Hablábamos de esta forma. Mariana, nos fuimos al corte y el compromiso que íbamos a hablar sobre girasol. Este cultivo que, a ver, los números ayudaron un poquito, los productores se pusieron optimistas. El que pudo hacer un poquito más de girasol lo hizo, que le quedaba un lotecito y dijo, ¿qué hago? Hago un poquito más de girasol. ¿Cómo los estás viendo entre el cultivo de girasol y el de maíz? Bien, maíz venimos con mucho susto con el maíz. La chicharrita y sus virus acompañantes han hecho que nos asustáramos mucho, entonces o el productor aumentó la superficie de fina o se replanteó, y a mitad de campaña de fina el girasol empezó a despegar, como pasa habitualmente. Entonces en la gruesa todos se entretuvieron mucho más y dijeron, bueno, vamos a saltar a hacer un poco más de girasol. Así que se están empezando a ver esos lotes que están cerrando surco ahora. Creo que el panorama, como siempre, para nosotros, para el sudeste, el girasol es un gran aliado. Sí, no solo a nivel del cultivo en sí, sino en la rotación. Nos permite después implantar la fina, que es nuestro fuerte, de manera mucho más clara, con mejor condición de siembra, una anticipación del lote, y eso nos ayuda un montón. Sí, recuerdo una charla de hace ya tiempo de Enrique Erice en la ciudad de Necochea, hablando sobre el girasol, que bueno, nosotros somos una zona, una de las más propicias en el país para hacer girasol, ¿no? Sí, exactamente. En los últimos años hemos tenido un avance bastante fuerte de lo que es Phomopsis, pero eso no quita que nuestros resultados siguen siendo buenos. Entonces estamos por ahí en un enroque medio complicado ahora, que del norte vienen a hacer mucho maíz semilla y nos entusiasmamos porque los números son muy atractivos, pero el girasol siempre está fiel y le permite al productor cerrar los números
mucho más limpios y prolijos, con menor gastos de insumos, y eso, quieras o no, en la circulación diaria de campaña ayuda un montón. No me quiero ir del girasol y del maíz, y si entramos en maíz, quiero que me digas, bueno, hablamos de chicharrita, no fue una zona muy castigada de chicharrita, se repitió en algunos lugares en zona núcleo de nuestro país, no aquí en esta zona, por más que no vayamos a zona mediterránea y haya habido un poco de miedo, me parece que no se repitió. ¿Y cómo encontrás el maíz? Los maíces están muy lindos, los maíces se sembraron un poco más tarde de lo habitual, a pesar de que la solicitud de la prevención a nivel nacional de todas las organizaciones había sido una siembra temprana y uniforme de maíz, acá nos limitó el agua. En octubre no nos llovió, entonces todas esas siembras de maíz se demoraron un poco y eso hizo que el maíz encontrara un suelo más propicio, un suelo un poquito más cálido, con buen contenido de humedad a partir de noviembre, entonces las implantaciones están siendo buenísimas. La verdad que se ven lotes muy uniformes y con muy buenos barbechos, gracias a esa falta de agua, que hizo que estén muy limpios y prolijos. ¿Vos le tenés confianza? Sí, creo que va a ser un gran año. No estamos, en los monitoreos de chicharrita no se están detectando una cantidad significativa, acá en el sudeste no se está detectando, así que esperemos que sea una gran campaña tanto para el maíz como para el girasol. Mira, la última pregunta te quiero llevar al tema de, bueno, sos una consultora, sos una persona que acompañas a los productores, trabajás en forma independiente, estás con muchos productores y el productor no usó todo el paquete tecnológico que aplica siempre en esta campaña. Las empresas vendedoras de insumos están preocupadas. ¿Cómo notas al productor? ¿El productor sale a comprar en el momento, ya no copia como en la campaña anterior? ¿Cómo lo ves vos? Y es un año de muchos replanteos y muy incierto. Primero que si el productor al principio de la campaña se acopiaba a todos los productos, hubiera salido perdiendo, porque el movimiento del dólar y de los precios fue totalmente diferente a las últimas campañas y eso hizo que el productor se quedara con los pesos, los metiera en algún otro instrumento que les daba un poco más de rentabilidad, porque los productos no aumentaron significativamente y el dólar se mantuvo. Entonces, en esa bicicleta financiera, el productor prefirió meterse en la bicicleta financiera propiamente dicha y no en la compra de insumos. Los productos estaban disponibles porque entraron todos los productos bien, no hubo problemas en ese sentido como en otras campañas, así que el productor medio como que se guardó. A su vez, estaba incierto el valor de los granos, entonces también se guardó grano y fueron manejando canje, consideración a consideración. Además de todo eso, no tuvimos cultivos enfermos en la fina, el uso de fungicidas fue menor, así que le vino bien no haberse acopiado de esos productos. Porque si habitualmente usábamos 2 fungicidas, este año se usaron 1 y con suerte. Y después sí hubo que hacer un desembolso grande, como te decía antes, en lo que es malezas, porque el ryegrass estuvo muy complicado y está muy complicado este año. Las nabolsas un poco más tranquilas, pero el ryegrass y todo lo que es graminicidas estuvo bastante ajetreado. Así que en ese sentido va como más cauteloso. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Si haces maíz, tenés Convey de BASF. El herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF. We create chemistry. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. En Lucid somos girasoles de vanguardia. Girasoles diseñados para ir más allá. Más aceite, más sanidad, más rendimiento, más tecnología. Lucid Paraíso, a la vanguardia de tu rendimiento. www.lucid.com.ar. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
El desafío está siempre en volver a intentar. Por eso en La Segunda aseguramos que todos los días puedas seguir. Tenemos la mejor cobertura para tu campo, para darte la tranquilidad que necesitas en todo momento. Asegura tus cultivos con la empresa líder en seguros agropecuarios. Ingresá a lasegunda.com.ar o consulta con tu productor asesor de confianza. Tu campo en buenas manos. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Anticiparse con Trigo 360 rinde. Sumate al programa fisiológico y nutricional de Stoller que combina 3 productos específicos en etapas claves del cultivo y maximiza tus resultados. Stoller, especialista en bioestimulantes, soluciones nutricionales y biológicas. La evolución está en el aire. Con Blue End, el nuevo fertilizante biológico de Stoller. Convertí el nitrógeno atmosférico en una fuente natural para tus cultivos. Stoller, especialista en bioestimulantes, soluciones nutricionales y biológicas. Somos lo que vemos y lo que no. Lo que hacemos y lo que soñamos. Somos protagonistas de un tiempo que nos invita a ver más allá. Somos UPL y juntos estamos reinventando la sostenibilidad. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Los invito a ir a la ciudad serrana de Tandil. Hace muy poquitos días estuvimos haciendo una nota al amigo Jorge González Montaner. Con Jorge hablábamos, como siempre lo hacemos, con este gusto que nos da hablar con él de diferentes temas. Vamos a pasar por los cultivos, vamos a pasar por enfermedades, vamos a pasar por cómo está el cultivo, con esta forma tan particular que tiene Jorge de que una nota pasa a ser una charla. Ustedes vean que veníamos realmente a una cita muy importante que nos realizaba Bioceres, una charla en las inmediaciones de Tandil. Jorge González Montaner con nosotros, un gusto tenerte. Tema muy importante con Bioceres, ¿no? Sí, muy interesante. La verdad que, como siempre, con desafíos grandes. Estos desafíos serán tan grandes que hasta el clima desafían, porque está lloviznando. Sin embargo, tenemos convocatoria de productores y quisiera que me contés un poco de lo que te toca exponer. No, bueno, como siempre, viste que hago un panorama general de cómo estoy viendo la situación de la fila y después vamos a hacer algunos puntos también sobre gruesa, pero voy a contar un poco qué es lo que estamos viendo en cosecha, en trigo, en cebada, y después vamos a discutir un poco los aspectos específicos de los materiales, digamos, que se vienen, de toda la genética nueva y de las nuevas oportunidades que hay con todo lo que se está haciendo en bioestimulantes, en fungicidas, en todas las tecnologías nuevas. Así que un pantallazo general de lo que se vio esta campaña. Te quiero preguntar también sobre diferentes temas que también vas a exponer y que tienen que ver con esta exigencia que tiene el productor hoy de poder optimizar el trigo. Sí, digamos, estamos en una situación complicada porque vos sabés muy bien, y ustedes todos lo saben, que los márgenes que estamos manejando son márgenes muy, muy bajos, cuando no negativos. En el campo arrendado, en el campo alquilado, según lo que hayas pagado, hoy en día prácticamente cualquiera de los, mismo cebada soja o trigo soja, si no logramos una soja de segunda que llegue a los 20 quintales, va a ser difícil pagar las cuentas, ¿no? O sea que estamos en una situación complicada. El maíz, con los precios que tiene, tampoco hay que estar prácticamente cerca de los 9.000 kilos para poder tener una rentabilidad. Y aparece el girasol, que era la mala de la película durante todo el año, que apareció ahora con algunos precios más o menos razonables, que probablemente no haya para todos, pero bueno, que empezó a endulzar un poco la paleta. Ahí apareció alguna rentabilidad, pero la verdad que la rentabilidad del agro está muy, muy complicada. Y hoy ya no hay biribiri, como digo yo. Ya no te va a acomodar el tipo de cambio, no te va a acomodar las retenciones. Parece que... Ayer estuve hablando con Iraeta en un casamiento, charlando, y me dice, oye, espero poderles dar alguna sorpresa en algún momento, pero bueno, sí, va a ser una sorpresa para él también. Atraso cambiario y suba de costos, dos piedras en el camino del crecimiento exportador ganadero. Frente a un Brasil que recuperó competitividad, el negocio ganadero en Argentina no logra despegar y la exportación sufre las consecuencias. La cadena de ganados y carnes comenzó a cerrar un año complejo al momento de analizar sus números, más allá de la serie de medidas tomadas por el gobierno nacional para simplificar la operatoria comercial y estabilizar la economía.
Según analizaron desde el mercado ganadero de Rosario, hay dos cuestiones que preocupan en el negocio. Por un lado, la falta de respuestas del gobierno en relación a reformas laborales y tributarias para descomprimir la presión sobre las empresas. Más allá de las formas de fondo requeridas, otro de los grandes componentes de la suba relativa de costos es el atraso cambiario, completaron desde la entidad rosarina. En este punto calcularon que mientras el dólar exportador se apreció poco más de un 20%, la inflación en pesos se estabilizó sobre el 166% anual. Esto conduce a una revalorización creciente del peso y a la consecuente pérdida de competitividad de las agroexportaciones, explicaron. Seguimos en esta segunda parte hablando con Jorge González Montaner para compartirlo con todos ustedes lo que tiene que ver estos conceptos que compartía con Agenda Agraria. Me quiero meter de lleno en el trigo, que es el tema que nos ocupa hoy por esta invitación que nos hacía Bioceres. Decime los trigos cómo estamos con los trigos de acá. Hay mucha queja de los productores, no es un trigo que se va a llegar a su máximo potencial y que para buscar el potencial hubo que poner un paquete tecnológico importante. Sí. Bueno, mirá, la primera cosa que tengo que decir es que nosotros arrancamos con expectativas a nivel país bastante flojitas, porque tuvimos agua más o menos al principio, pero después octubre y septiembre en gran parte del país fue muy flojo. O sea, hay zonas que prácticamente 3 meses seguidas sin agua, y los resultados que estamos viendo hoy son más para la alegría que para la tristeza, por lo menos en lo físico. Estamos cerrando Entre Ríos con un aumento casi de 12-13% con respecto a lo que esperábamos. Estamos cerrando zona norte arriba del 10% o 15% de los resultados que esperábamos. O sea, sur de Santa Fe también. Se complica para el lado de Córdoba, se complica para el lado de La Pampa, ahí ya se complica para el lado del NOA, pero respecto a los volúmenes y las cantidades, creo que le vamos a dar una buena noticia a Sí, el volumen sí. Sí. Vamos a ver. Y bueno, y acá en el sur empezaron las primeras cosechas de cebada, de todo. O sea, todo lo que estaba muy seco, o sea, todo lo que se comió todo ese octubre malo, fecha de siembra muy temprana en suelo somero, y está con problemas de rinde, de calibre y ahora de peso hectolítrico, porque nos han puesto un peso hectolítrico de 64 de límite, hay muchas que tienen 50, así que no llegan ni a forrajera, o sea, va a haber problemas. Pero bueno, cuando empezás a entrar en los suelos mejores, más profundos, donde ligaron un poquito más de agua, la verdad que los resultados son buenos. O sea, no va a ser el año pasado, donde llegamos a rendimientos excepcionales, totalmente excepcionales, pero va a haber rendimientos. Ya en cebada aparecen 6.000, aparecen 7.000, empiezan a aparecer en los lugares, en Ballenera, en los lugares en las serranías, o sea, empiezan a aparecer rendimientos interesantes, ¿no? O sea, así que se va a ver. Y en trigo también, porque el trigo tuvo, de alguna manera, digamos, la cebada en octubre se define, y el trigo le queda todavía algunos días de noviembre importante, y noviembre fue esplendoroso. Tuvimos en muchos lugares entre 200 milímetros y algunos 300 milímetros de noviembre, un poquito pasadito para zonas que se encharcaron, etcétera, pero en general, o sea, apareció mucho verdillón. Yo estaba recordando, les iba a mandar a mis grupos trabajo que escribí en el año 80, donde mostraba el impacto de los verdillones sobre el rendimiento, que los años que vos tenés un estrés tan fuerte en la primera etapa y después cambian las condiciones y aparece esa fortaleza de los macollos secundarios, claro, tanto en cebada como en trigo podés tener hasta un 25-30% de rinde más, nada más que por esa. Y acá lo que fuimos viendo fue que los lotes se fueron llenando cuando venía la cosa venía. Así que lo que vemos es que, y además en condiciones frescas, digamos, ¿no? Sí. Frescas que permitieron que Fusarium no avance. Si vos ves las parcelas, vas a ver que no hay una presencia fuerte. Hay algo de Fusarium de pie, que vas a ver en los lotes, hay Fusarium de pelo, pero Fusarium de espiga no se ve demasiado. En Entre Ríos sí tuvimos presencia. Acá se nota que las temperaturas lo han mantenido un poquitito más rezagado al Fusarium, porque condiciones tuvo de humedad. Vamos a ver qué pasa en diciembre, si cae ese soplete de calor que lo va a terminar con el trigo, irá a salir tempranamente y se le va a entrar con soja, seguro. Ajá. Sí, hoy estamos con una cosecha en general adelantada, un poquito más de una semana, y eso por supuesto para la soja es una buena noticia. El tema es que se pueda consolidar, porque como está lloviendo todos los días, la cosa se complica. Hay muchos que están pensando en desecar, pero en estas condiciones desecar es casi difícil para todo, empezando por la arveja, que si la desecás y te llueve arriba se
se blanquea, si desecás, si no podés entrar a cosechar, podés tener muchas pérdidas. Entonces, está complicado el clima. Esperemos que siga así en enero, ¿viste? pero digamos, el escenario global te diría que, por lo menos en la producción, va a ser favorable. Jorge, gracias. Un abrazo grande. Hacemos el segundo corte comercial y compartimos, como siempre, estas breves noticias que nos acerca a lo sucedido en la semana. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Hotel Facón Grande, Reconquista 645, Buenos Aires. Hotel Facón del Mar, Avenida Colón 2198, Mar del Plata. Hoteles con tradición de campo. Si haces maíz, tenés Convey de BASF. El herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF. We create chemistry. Fulltech, la marca líder en fitoestimulantes. De Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. En Lucid somos girasoles de vanguardia. Girasoles diseñados para ir más allá. Más aceite, más sanidad, más rendimiento, más tecnología. Lucid Paraíso, a la vanguardia de tu rendimiento. www.lucid.com.ar. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. El desafío está siempre en volver a intentar. Por eso en la segunda, aseguramos que todos los días puedas seguir. Tenemos la mejor cobertura para tu campo, para darte la tranquilidad que necesitas en todo momento. Asegura tus cultivos con la empresa líder en seguros agropecuarios. Ingresá a lasegunda.com.ar o consulta con tu productor asesor de confianza. Tu campo en buenas manos. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Anticiparse con Trigo 360 rinde. Sumate al programa fisiológico y nutricional de Stoller que combina 3 productos específicos en etapas claves del cultivo y maximiza tus resultados. Stoller, especialista en bioestimulantes, soluciones nutricionales y biológicas. La evolución está en el aire. Con Blue End, el nuevo fertilizante biológico de Stoller. Convertí el nitrógeno atmosférico en una fuente natural para tus cultivos. Stoller, especialista en bioestimulantes, soluciones nutricionales y biológicas. Somos lo que vemos y lo que no. Lo que hacemos y lo que soñamos. Somos protagonistas de un tiempo que nos invita a ver más allá. Somos UPL y juntos estamos reinventando la sostenibilidad. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Noticias destacadas de la semana. El precio de los alimentos. Arroz, leche y cerdo, 3 puntos de dolor en una comparativa con Brasil. Un estudio de Coninagro determinó las razones por las cuales los productores argentinos participan en menor medida del valor en góndola de estos alimentos, a pesar de ser más costosos para los consumidores. Finanzas agropecuarias. 13 universidades del interior se unieron y lanzaron una diplomatura. Las facultades de Ciencias Agrarias de Córdoba, del Litoral y de La Pampa presentaron la diplomatura universitaria en estudios avanzados en finanzas agropecuarias, que será dictada de manera conjunta por las 3 casas de altos estudios. Estamos terminando el año, pero nos vamos a seguir encontrando. Nos vamos a encontrar para la fiesta y nos vamos a encontrar para fin de año. Tenemos muchas cosas para analizar y compartir. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días.